Muchas gracias, Nuria. Bueno, buenos días a todos. Como decía ayer que tuvimos otra sesión, qué alegría que ya tantas caras me sean tan conocidas, ¿no? Y esto quiere decir que me habéis acompañado desde que arrancamos el departamento y eso pues es de agradecer porque he recibido muchísimo cariño y mucho apoyo por parte de todos, así que me alegro de veros. Voy a compartir pantalla para contaros un poquito qué hemos estado haciendo en este tiempo y cómo han avanzado las cosas, cómo vemos ahora el departamento, que yo creo que si no somos adultos, por lo menos adolescentes, ¿no? De cuando nos visteis como bebés, así que vamos a ver esos cambios y ese crecimiento. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Sí, la vemos. Muy bien. Fantástico. Bueno, pues yo creo que en este tiempo posiblemente las cosas más importantes que hemos conseguido es aterrizar qué es la escucha social y qué propósito va a tener nuestro departamento en esta escucha social, ¿no? Y al final la escucha social consiste en extraer información de la conversación digital para contestar preguntas de negocio. Y esto es fundamental y nuestra principal ventaja competitiva frente a otras agencias, otros servicios que puedan ofrecer incluso de las propias plataformas, porque muy poca gente ha entendido que cuando se hace una escucha es para poder tener una repercusión en ese balance de resultados de la empresa, ¿no? Que al final es por lo que hacemos todo. Entonces, extraer información de la conversación digital porque cubrimos tanto redes sociales como medios digitales, foros, cualquier tipo de información que esté disponible online y siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Cómo lo va a accionar el cliente después y qué beneficio le va a traer en su negocio. El 90% de los compradores busca información para comprar coches en Internet, ¿verdad? Y usando blogs y foros. Pero así hay un par de números ahí a la izquierda que nos indican que todo el mundo está utilizando Internet no solo para temas de ocio y más banales, sino para tener conversaciones, para pedir recomendaciones, para informarse, para conectar. Toda esta gente al final no dejan de ser nuestros clientes, nuestros stakeholders, inversores, incluso decisores políticos, que queremos que al final nos estén escuchando y estar escuchándoles, ¿no? Que es lo que necesitamos. ¿Están aprovechando las empresas esto? La realidad es que no. Saben que hay una oportunidad en las redes sociales y en Internet, no saben bien cómo aproximarse a ella. Dos datos que para mí son claves y de los que estoy muy orgullosa es que el 60% de nuestros clientes ya tiene herramientas de escucha social compradas y el 90%, o sea, el 100%, perdona, de mis clientes recurrentes tiene además un equipo especializado en escucha y aún así nos contrata a nosotros. ¿Por qué? Porque a Trevia le puede dar una capa de valor extra, que es, no te voy a decir si la conversación se ha incrementado 3 puntos o si la palabra azúcar es la que más se repite, no. Te voy a dar un insight que va a ser un riesgo o una oportunidad y además unas recomendaciones para ver cómo lo puedes aprovechar. Este ha sido nuestra aportación en este tiempo. Hemos creado ese equipo especializado en cristalizar esos datos en información de valor para el cliente. Es decir, no nos vale solo extraer cosas que están pasando, necesitamos encontrar el dato justo, pero además traducirlo en un idioma, en una conclusión que sea accionable, ¿no? Que vaya a entender y que sepa cómo repercute en su negocio. Por supuesto, para esto utilizamos tecnologías, mucha tecnología. Desde que empezamos hemos ampliado nuestro portfolio a 4 herramientas base, más todas las que vamos incorporando de forma puntual a los proyectos que así lo requieren. Pero bueno, para que un poco entendáis qué capacidad tenemos ahora mismo a nivel tecnológico, empezamos por la herramienta quizás más sencilla, que es una herramienta de social listening, que es monitorización en tiempo real con sistema de alertas, ¿verdad? Estas herramientas son las más extendidas, son muy fiables y además nos da ese punto de que podemos estar con un oído puesto todo el rato, ¿verdad? Pero también es la que posiblemente tenga más gente. Dentro de todo el abanico de herramientas parecidas, esta es la que mejor nos parece. Pero bueno, teníamos que complementarlo con más cosas. ¿Con qué más cosas? Pues, por ejemplo, con la herramienta de análisis de datos. ¿Por qué? Porque no nos valía solo con estar escuchando en tiempo real. Queríamos hacer un histórico, queríamos analizar hacia atrás. Y cuando eso se pone en 1 millón, 2 millones de menciones, necesitamos tecnología más potente, primero, que un Excel para que lo pueda procesar y segundo, que un TalkWalker para que pueda ir hacia atrás y extraer en histórico, ¿verdad? También tenemos una herramienta para análisis de conexiones y comunidades en el que podemos ver con un número de perfiles determinado, oye, ¿a quién sigue esta gente? ¿Qué tipo de información están compartiendo? ¿Qué medios leen? Y así que nos podamos hacer una idea
de cómo es esa comunidad. Y luego, por supuesto, la joya de la corona, nuestra última adquisición, que es nuestra plataforma de intelligence. Para los que no me hayáis oído ya hablar de ella, es la verdad que es un caramelo, ¿no? Nos permite no solo entrar en más fuentes, podemos entrar en Telegram, en TikTok, en LinkedIn, que es de las más complicadas y además nos está trayendo mucha diferenciación, sino que encima nos permite hacer un análisis más profundo por dos razones. Uno, no estamos limitados como con las herramientas comerciales a la información que nos quiera dar el canal, sino que podemos, a través de la inteligencia artificial y el deep learning, sacar conclusiones de otro tipo de información y así, por ejemplo, no hace falta que sepamos solo si dos personas están conectadas porque se sigan, sino si interactúan mucho en Internet, ¿no? Podemos juntar todas las cuentas de una persona, ya no hay que analizar por silos Twitter, LinkedIn y YouTube. Y en temas, además, de, como decía, de alcance, por ejemplo, podemos lanzar escuchas en abierto y con un histórico más amplio en páginas como Facebook, que normalmente solo nos permiten mirar determinadas páginas y determinados comentarios. Esto al final es el brazo, ¿no?, que nos permite extraer todo lo que luego vamos a analizar. Por supuesto, no sería nada sin el equipo. ¿Por qué? Porque nuestros analistas se están especializando en entender qué están viendo con esas herramientas, qué es peligroso, qué no es peligroso, qué tiene impacto, qué no tiene impacto, en cuantificar lo que estamos viendo también para poder modelizar. Pero luego eso pasa por el resto de nuestro equipo, pasa por asuntos públicos, pasa por comunicación, pasa por crisis, porque al final la idea es, como decía, que esto se traduzca en algo útil, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acompañar esa lectura, esos datos, con una serie de conclusiones y recomendaciones, de tal manera que si el cliente quiere los puede implementar y si no, estamos nosotros para acompañarle y hacerlo por él. Y esto es fundamental tanto de cara al cliente como de cara al trabajo interno de Atrevi. Hemos conseguido mejorar también y aportar mucho a nuestros compañeros en sus propias estrategias, dándole datos a la hora de crear estrategias de cero o reaccionar ante situaciones que antes no tenían, ¿verdad? Y siempre, cuanta más información, mejor vamos a aterrizar las acciones. Digo cadena de valor, ¿cómo funciona nuestro servicio? Básicamente, cuando el cliente, ya sea un puntual o sea un recurrente, tiene una necesidad de información, nos llama, tomamos una toma de briefing y en función de eso diseñamos un producto casi ad hoc. ¿Por qué? Porque dependiendo de la pregunta que quiera realizar, necesitamos mirar una serie de fuentes, unos perfiles, tenemos que definir quiénes son, pero somos bastante ágiles en ese terreno porque además uno de los puntos quizás más recurrentes es el tema de licencia social, de relaciones, ¿verdad?, con el entorno. Entonces empezamos a tener muchas sinergias entre lo que vemos para unos clientes y otros, como por ejemplo en el tema medioambiental, ¿verdad? Entonces ya empezamos a conocer mucho las comunidades, empezamos a tener una información que incluso el propio cliente a veces no tiene. Diseñamos ese plan, por supuesto, revisado con el cliente para que nos pueda volcar también esa experiencia que tiene. Ejecutamos, por supuesto, de cabo a rabo y presentamos insights. ¿Por qué es interesante esto? Porque esto refleja lo sencillo que es para el cliente. Nos llama con una pregunta y de repente le va a llegar un informe cortito, procuramos que sea ejecutivo y siempre muy visual, ¿verdad?, dándole la respuesta a la pregunta que nos hizo. Aunque todos nuestros productos al final se terminan personalizando y son casi ad hoc, como decía, tenemos 3 líneas generales de servicios que yo creo que son los que más se repiten. Por un lado, online monitoring. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente que nos van a dar una palabra clave, puede ser de un tema, ¿no? Por ejemplo, decíamos, queremos saber qué se dice sobre un lugar en concreto porque voy a tener negocios ahí, o el nombre de mi empresa, o el nombre de un directivo. Y nosotros hacemos un barrido por toda la red, que eso incluye prensa, incluye redes sociales, incluye foros, analizando por grupos qué es lo que se está diciendo, ¿no?, cuáles son los acontecimientos más importantes y las narrativas clave. En segundo lugar tenemos social listening. Aquí es un poco distinto. El cliente quiere saber qué se dice, cuáles son las tendencias en una temática amplia, pero no sabe exactamente qué, ¿no? Puede ser envejecimiento saludable, movilidad sostenible, temas que son un poquito más altos. Y ahí lo que hacemos es entramos en redes sociales, en foros, para entender qué está captando la atención de la gente.
En este caso, por ejemplo, con envejecimiento sostenible, envejecimiento saludable, lo que vimos fue que el cliente pretendía con envejecimiento saludable dirigirse a los jóvenes para que se vayan cuidando y lleguen a la vejez de una manera más sana, pero tú a los jóvenes no les puedes hablar de envejecimiento porque creen que no va con ellos la pelota. Entonces, hay que hablar en otros términos, hay que hablar de fit, hay que hablar de healthy, por ejemplo, las recetas eran algo que se estaba buscando mucho. Este tipo de insights, o qué se está hablando en consumo de carne, por ejemplo, son tipos de proyectos de social listening. Y por último, digital intelligence, que casi siempre se va a traducir en perfilado. Ya puede ser de comunidades, de autores, vamos a ver las conexiones, vamos a entender con qué organizaciones tiene relación. Si, por ejemplo, en el último año ha estado hablando mal de las empresas de la competencia o de mi sector, de mi industria, si ha hablado mal de mí o bien. Esto nos sirve en positivo y en negativo. Quiero decir, nos sirve para entender cuáles son nuestros detractores y por qué. Y nos sirve también para ver quiénes son nuestros promotores o incluso quiénes tienen el potencial de serlo, ¿verdad? Entonces, en estas estrategias de relacionamiento nos están resultando de mucha utilidad. Un poco, ¿en qué se traduce esto, verdad? Pues como decía, el online monitoring al final tiene un entregable, que son esos informes bien periódicos o puntuales, pero de actualidad, con las recomendaciones. Los canales más frecuentes incluyen también medios digitales, porque hay conversaciones públicos informados sobre todo que se quedan a un nivel muy alto. Entonces, a lo mejor no vamos a coger conversación en Twitter, pero sí la vamos a encontrar en esos medios, ¿no? En el caso del informe de movilidad sin emisiones, lo hemos hecho a nivel nacional, europeo e internacional. ¿Por qué? Porque es un movimiento global. ¿Y para qué servía? Pues en este caso el cliente lo utilizaba un poco para formular su postura ante la ley de cambio climático y las enmiendas, viendo por dónde vienen, por dónde se están moviendo, ¿verdad? Las tendencias. Analizábamos desde el punto de vista de las casas de automoción, qué están declarando ellos en este proceso, qué están hablando los políticos, sobre todo qué están hablando los colectivos afectados, los usuarios de vehículos, los propietarios y obviamente los activistas. Y con esto le damos una visión no solo de posibles, como digo, oportunidades de colaboración y riesgos porque le puede afectar a su negocio, sino además el argumentario que se está utilizando en ambos casos para que puedan prepararse también, ¿no? Ellos y establecer su mensaje. ¿Para qué más se utiliza? Obviamente para gestión de crisis, para un benchmark de percepción. Justo abajo, aunque se pueda ver a lo mejor en pequeñito, tenemos una diapositiva que está analizando dentro de las acciones de RSC que comunican 3 supermercados en este caso, cuántas se asocian con cada uno de los ODS. Y además podemos ver, ¿verdad?, la diferencia entre unos y otros para saber cómo se están posicionando, pero sobre todo para analizar si es lo que querían los clientes. En social listening, pues como veis, la temática es fundamental. Lo podemos hacer desde el punto de vista de qué está hablando la gente, pero también qué está hablando un colectivo determinado que puedan ser las empresas, ¿no? En el segundo caso, lo que tenemos son 3 instituciones que queremos saber de qué hablan, a quién mencionan, a quién están dirigidos. Eso también es un tipo de social listening que hacemos. Igual, el entregable son informes periódicos o puntuales, con las corrientes más destacadas. Aquí lo que nos interesa saber es de qué se está hablando. Y luego, aplicación, pues tanto las estrategias de comunicación para preparar contenido o para decidir por qué, ¿no?, las líneas estratégicas, lanzamientos de productos y evidentemente un benchmark de competidores para entender en este caso qué están haciendo ellos. Y Digital Intelligence. Aquí los entregables suelen ser mapas casi siempre de relaciones o de influencia y también perfiles enriquecidos. En el caso de influencia, pues por ejemplo, ¿quiénes son los autores que más están influyendo a mi comunidad, a mis clientes, a los decisores políticos, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestra empresa trabaja en farma y queremos entender quiénes son los referentes de los pacientes que a lo mejor están considerando tratamientos alternativos, pues así es como podemos saberlo, ¿verdad? Y podemos entender qué tipo de información les está llegando, por qué escuchan a estas personas, ¿no? Y si hay hueco o no para otros líderes de opinión. Canales. Aquí menciono algunos, sobre todo son redes sociales, porque es donde podemos ver la interacción. Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram.
También tenemos Vika y Cascus, que suelen utilizarse más hacia el este de Europa. TikTok, YouTube, por ejemplo, YouTube para los temas financieros nos está resultando de mucha utilidad, ¿verdad? Y aplicación, pues tenemos por un lado las estrategias de relaciones y otra estudios en profundidad, como por ejemplo el que estamos desarrollando ahora sobre el discurso del odio, ¿no? Entender cuáles son los mapas de difusión de esa información, si hay canales en los que predomina más o menos, o por ejemplo, cuánto influye en los hitos políticos en que crezca o descienda este discurso del odio, ¿verdad? Entonces, en eso es en lo que nos estamos centrando. Si os fijáis, el tipo de conclusión aquí está muy enfocado a datos, ¿verdad? Tenemos, oye, estos son los perfiles que están siguiendo los autores. Claro, pues esto ya nos hace pensar que si todos los autores siguen a Unidas Podemos, el 89% a Pablo Iglesias y su medio más compartido es Contexto, pues que va a haber un tema ideológico aquí, ¿verdad? Pero también podemos medir, por ejemplo, en el de la derecha lo que estamos viendo es qué influencia real tienen en el público o qué perfil. ¿Por qué? Porque este tipo de insights nos ha permitido entender, por ejemplo, que cuando hay un grupo de detractores es un grupo quizás reducido, pero que están teniendo un efecto en ese público intermedio, que son neutros hacia nuestras empresas, para que retuiteen, ¿verdad? Han sabido a lo mejor encontrar perfectamente qué tipo de contenido se mueve mejor. La buena noticia es que tenemos un grupo muy reducido realmente de gente que esté en contra de la empresa y el insight interesante es tenemos que conseguir que esa información no se retuitee de cara a que esa masa central, ¿no?, tenga una opinión más fuerte sobre nuestra empresa para que cuando les llegue un bulo o les llegue una información un poquito contradictoria no la continúen pasando. Estos son un poco los tres, como digo, los tres pilares en los que estamos basando nuestros proyectos. Todos nuestros proyectos incluyen, por supuesto, el diseño, desde si tenemos que mirar en un canal o en otro, qué tipo de alcance, tanto territorial como a nivel de tiempo tenemos que coger, ¿no? Y cómo vamos a aproximarnos a eso, taxonomías, palabras clave. La tecnología, por supuesto. Para cada cliente usamos una combinación de tecnologías, pero lo interesante es que no tiene que pagarlas todas por separado. Luego la programación, por supuesto, y el manejo de la plataforma, que es un poco más complicado de lo que a veces se piensa. No hay botones aquí, ¿verdad? Y luego algunos de los análisis que podemos hacer de los datos, de sentimiento, de las temáticas, de hashtags, autores, imágenes, conexiones, ¿verdad? Podemos seguir bajando. Y luego, por supuesto, ese informe estratégico de resultados. Algunos de nuestros puntos más fuertes que están viendo los clientes, que obtener valor de las redes sociales es muy complicado, pero para ellos con nosotros es muy fácil, porque van a recibir directamente una idea clara, que somos muy flexibles. Si el cliente nos dice este mes quiero una cosa y al mes siguiente quiero otra y yo lo quiero en un formato largo, yo lo quiero en un formato corto, nos adaptamos porque tenemos esa capacidad. Y luego, por otro lado, que les ayudamos a adelantarse de verdad a los acontecimientos clave, ¿no? Es una anécdota quizás, pero creo que lo refleja muy bien. Ahora que todos sabemos que Elon Musk ha comunicado que no va a aceptar el pago de sus coches en Bitcoin, bueno, pues ya quizás no tenga valor, pero mirando hacia atrás un mes, más o menos, un poquito más, nosotros recogimos en uno de nuestros informes, precisamente para un cliente, que Bank of America había publicado un informe en el que decía que la huella ecológica que tiene el Bitcoin es tremenda y que entonces, pues que para empresas como Tesla era un poco contradictorio que quisiesen cuidar tanto del medio ambiente y a la vez estuviesen contaminando tanto. Quizás un mes o 2 meses no es mucho tiempo, pero en determinadas decisiones te da suficiente espacio de maniobra y si no, como poco no te enteras cuando ya te está pegando el golpe, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejemplos lo hemos visto mucho y por eso que tenemos nuestros clientes recurrentes a pesar de que ellos tengan sus propios equipos y sentimos que es un poco la señal de que vamos por buen camino. Esto es un poco lo que tenía que contaros yo.
pero con mucho gusto os contesto a preguntas si han surgido y por supuesto cojo feedback y recomendaciones. Hasta luego. Fenomenal. Vale, pues nada, buenos días. ¿Quién quiere empezar presentándose? Jaume Llopis. Hola, buenos días a todos. Pues nada, nos conocemos la mayoría ya de otras reuniones. Un placer, un gusto estar con vosotros. Bueno, soy Jaume Llopis, profesor del IES y muy contento y muy interesado en todos los productos que estáis presentando en cada una de estas reuniones virtuales, porque creo que, vaya, el de hoy, por ejemplo, me parece un producto muy interesante y la reflexión, la pregunta que quería hacerle a Rebeca es que este es un producto que interesa a casi todo el mundo. Estoy hablando de empresas, políticos, empresarios, etcétera. Pero previamente supongo que lo hacéis, ¿no? Y estoy pensando en clientes posibles que yo tengo en mente, ¿no? Hay que ir con una oferta bastante concreta, porque si no es un poco decir, bueno, sí, está muy bien todo, pero ¿en qué me vas a ayudar? ¿En qué tema concreto? Y acabo. Seguramente lo hacéis ya, es hacer un estudio previo, un análisis previo también del cliente para ir a ofrecerle algo a un punto muy concreto que creamos que le puede interesar. O sea, ir a un poco al focus, ¿no? Ir a apuntar realmente a algún tema que creamos por el estudio previo, por el análisis previo que habremos hecho, que le puede interesar al cliente. Porque si no, me parece que todo el mundo está interesado, pero al final, ya, bueno, ¿y en qué, no? O sea, concretar. Bien. Sí, muchas gracias, Gemma. Sí, totalmente. De hecho, quizás en los primeros pasos, precisamente el problema, y no es un problema, ¿no?, que teníamos es que como todo el mundo lo quiere, pues casi era, no, pues ponme un poco de eso, sin saber que era, ¿no?, 3.000 euros a eso. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, un poco haciendo ese análisis estratégico, es a quién le aporta valor de verdad en este momento, con quién podemos entrar quizás al principio, luego, por supuesto, todo el mundo tiene su hueco, pero ¿cuál es el más claro? En concreto, lo que se nos ha ocurrido es, hemos visto que hay una necesidad para aquellos sectores que están targeteados por el activismo en estos momentos. ¿Por qué? Porque las empresas tienen mucho miedo a las redes sociales, pero es el principal canal que tienen estos colectivos para comunicar y para moverse, ¿verdad? Entonces, ahí les estamos un poco proporcionando esa seguridad de no te preocupes, que para nosotros no es un terreno hostil, lo conocemos, lo manejamos y además no solo para mirar, sino también para actuar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué estamos viendo? Que curiosamente los profesionales de asuntos públicos lo están valorando más. ¿Por qué? Porque la métrica un poco de alguien que trabaja en asuntos públicos es la información. ¿Qué datos manejas y con cuánta antelación? Y ahí les estamos pudiendo aportar, ¿no? Y están pudiendo justificar el valor que trae nuestro servicio. Y luego, por último, ya para poner un foco incluso más concreto, estamos encontrando mucho tirón con las empresas de energía. Es un momento muy importante en el que la contaminación, los cambios legislativos, está revolucionando su mundo tanto y a un nivel tan grande, porque incluso Unión Europea, global, que necesitan ese refuerzo. Entonces, para sintetizar, este primer cuatrimestre, por donde hemos querido enfocarnos es por ahí, pero por supuesto, hemos seguido cogiendo proyectos de marketing, hemos seguido escuchando qué quiere el mercado, porque este es el momento de ir definiendo, y aunque tenemos un poco el foco puesto ahí, que ya sabemos que funciona, pues para entender qué más podemos estar aportando. Muy bien, gracias. Hola, Rebeca, soy Javier Aliena y mira, quería primero felicitarte porque recuerdo de cuando era un bebé este producto, en aquella reunión Tres Cantos a lo que has presentado ahora, pues el desarrollo ha sido sorprendente y muy potente, ¿no? Y evidentemente del sector que yo puedo hablar, que es el sector farmacéutico, que es un sector, yo creo que, como tú dices, targeteado por antonomasia en este momento. Me parece muy importante lo que dijo Jaume, ¿no? Que creo que hay que aproximar con una propuesta concreta, porque creo que en el sector hay muchas compañías que en este momento no saben cómo abordar este mar tan revuelto de comunicación, ¿no? Donde compañías que son target, no sé, pongamos el caso de AstraZeneca, o quiero decir las que están alrededor de vacunas,
han producido un efecto halo o de contaminación hacia todo el sector. Entonces, las compañías tienen dificultades para encontrar el camino de cómo reencauzar su comunicación en medio de tanto ruido y en medio de tanta generalización, donde incluso compañías que no han tenido nada que ver con el COVID, bueno, terminan de alguna manera impactadas por este momento, ¿no?, de tanto activismo contra el sector. Entonces, me parece muy importante esa recomendación, aproximar a empresas farmacéuticas, pero con una propuesta de cómo reencauzar, de cómo salir de un momento tan complejo para tomar la iniciativa y contar tu historia y tu propósito, ¿no? Sí, gracias, Javier. La verdad es que ahí nos está viniendo obviamente súper bien, y la diferencia de montar esto como una startup aparte o no es ser parte de Atrevia, ¿verdad? Porque muchos de mis compañeros me llevan ya de la mano y yo a ellos, de tal manera que en un caso como el que comentas, no solo el director que lleva la cuenta sabe lo que necesita su cliente y entonces me puede decir, mira, Rebeca, antes incluso de que lleguemos al cliente, este es nuestro problema, esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esta capa es la que nos puedes dar tú para que consigamos. Entonces, es verdad que es un poco de facto, lo estamos haciendo, pero creo que sin duda por donde vamos a seguir avanzando y por donde espero enseñaros en las próximas reuniones es que tengamos un portfolio de productos muchísimo más asentados. Muy bien, ¿quién sigue? Pues mira, si quieres, sigo yo, Joaquín Borrás. Mira, y a mí se me ha ocurrido que como yo estoy en 2 o 3 actividades diferentes, he ido pensando en qué podía aplicar una cosa como la que nos has contado, Rebeca, a cada una de ellas. Mira, yo por un lado, yo básicamente ahora estoy en temas de ayuda y estoy en temas de gente mayor. Soy presidente de una fundación que se llama Edad-Vida, para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, y soy consejero de una multinacional francesa que está en España con 52 residencias de personas mayores y que en total tiene como unas 300, una cosa así. Una empresa que tiene un gran crecimiento. En este tema de las personas mayores, como todos habéis oído durante la pandemia y habéis, digamos, a lo mejor sufrido por familiares que pudierais tener en residencias, pues es un tema muy controvertido, ¿no? Y una cosa que se ha evidenciado es que las residencias de hoy no son las que queremos mañana, ¿eh? Hay una cantidad de deficiencias o de falta de mejora que por ejemplo, en este caso creo yo que se debería escuchar a la gente mayor, escuchar a las familias, que de hecho son los que llevan a la gente mayor a las residencias. Y por supuesto, aunque tú has dicho que los jóvenes no quieren oír hablar a lo mejor de envejecimiento, es que todos vamos a ir allí, y vosotros también, y vosotras, ¿eh? Y por lo tanto, ahora es el momento de empezar a pensar qué es lo que queréis, qué es lo que esperáis de este día, ¿no? Aunque sea difícil imaginárselo, ¿no? Pero llega, te lo aseguro que llega. Otro tema en el que estoy es de una empresa patrimonial de mi familia, y en este momento estamos en temas que tú ahora acabas de comentar de medio ambiente. Este es un tema, mira, yo estoy hablando desde Cataluña y aquí, y no quiero meterme en política, pero aquí pues tenemos una problemática con todas las instalaciones eólicas, solares, etcétera, que llevan paradas desde hace más de, ya no sé, 10 años o no sé qué, ¿no? ¿Por qué llevan paradas? Bueno, pues esto es lo que se ha de escuchar, yo creo, ¿no? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Cómo es posible que los ecologistas estén en contra de instalaciones solares o eólicas que realmente son imprescindibles para conseguir los objetivos de transición ecológica, de reducir las emisiones y de pasar a un 50% que tenemos que pasar todos los países de la Unión Europea a consumir solo el 50% o hasta el 50% de energías no renovables, ¿no? Estoy también en una empresa que se llama Sisqual, la de personas mayores se llama Colisée, es una empresa francesa, como he dicho, y estoy en una empresa Sisqual, que es una empresa que tiene, construye software para gestionar personas. Aquí también hay muchas cosas a escuchar, hay muchos colectivos, creo yo,
que tanto por parte de las empresas como por parte de las administraciones se deberían escuchar. Colectivos como las enfermeras, que han vivido unos momentos, y médicos, ¿no? Y cuidadores y cuidadoras de personas mayores, ¿no? Que han vivido momentos muy difíciles, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede ser que estén tan mal pagados? ¿Qué ilusiones pueden tener estas personas para que algún día, digamos, trabajen a gusto y sonrían, no estén allí forzadas, ¿no? O sea, yo creo que prácticamente, seguramente, si hablamos con todos los aquí presentes, tenemos ejemplos en los cuales para poder avanzar necesitamos escuchar, necesitamos saber qué está pasando, qué espera la gente, qué critica, para poderlo, entre comillas, pues contrarrestar o explicar si es que hay explicación, ¿no? Y en resumen, mira, esto es lo que hago y esto es lo que creo que tendríamos que escuchar. Y voy a recomendar así hacerlo a las personas y empresas con las que colaboro. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Joaquim. Sí, sin duda, de los temas que has tocado, por ejemplo, en el tema de Cataluña, justo nos salía esta semana en uno de nuestros informes, otro de los informes que hacemos de actualidad tiene que ver, ¿no?, con esta implementación de la ley de cambio climático, cómo vamos a hacer, y el tema de las renovables en las últimas semanas está dando mucho que hablar, porque es ahora que ya hemos decidido todos movernos en esa dirección, pues van surgiendo otros problemas, ¿no? Pues hay colectivos que dicen ahora de repente, por ejemplo, en la España más rural, dicen, oye, que es que las ciudades vais a ser sostenibles a costa nuestra porque me estáis poniendo un montón de molinos por todos lados y yo viví aquí para estar tranquilo, no con esto. Luego, por ejemplo, es verdad que Antonio Cerrillo de La Vanguardia decía, oye, en Cataluña se están retrasando estos proyectos, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que eso que comentas es precisamente uno de los valores, y yo creo que casi de la responsabilidad que tenemos, ¿no?, que es visibilizar que no solo los que más ruido hacen tienen un mensaje, que es que hay muchísimos colectivos, muchos grupos que también tienen un mensaje muy válido y que posiblemente esté muy alineado, ¿verdad?, entre sí, pero precisamente por cómo funcionan muchas veces las redes sociales, que hoy en día tienen un peso muy grande en la comunicación pública, pues a lo mejor no se está viendo de esa manera. O sea que tomo nota de todas tus sugerencias porque me parecen muy acertadas y me alegro de que hayas sabido transmitir el valor del servicio, así que gracias por eso. Mira, perdona porque se me ocurre otra muy gorda que está también relacionada con el tema ecológico, que esta está a punto de irrumpir de forma estrepitosa en nuestra vida, ¿no?, que es el hidrógeno. El hidrógeno, imagínate tú, si la gente está en contra de todos los temas digamos, de solares y eólicos porque molestan a la vista, a la agricultura, etcétera, imagínate que te digan que te van a poner una planta de hidrógeno, que se anunció, creo, ayer o antes de ayer, que Iberdrola estaba montando una, o un depósito de hidrógeno con el temor a que esto explote, etcétera. Por otro lado, sin hidrógeno es imposible llegar a los objetivos del 2030 y menos del 2050. Con lo cual, a ver qué hacemos con la gente, ¿no? Exacto. Sí, ese es otro tema que nos aparece. De lo más bonito, yo creo, de lo que hacemos es que al final nos toca aprender tantísimo de tantas cosas, pero lo bueno es que al final es actualidad, ¿no? Entonces lo disfrutamos un montón. Pero sí, Pues vas súper acertado, por ahí van los Yo tiros. llamaría a Nuria a la puerta de Iberdrola. ¿Me presento, Nuria? Claro. Sí, hola, yo me llamo Juan Miguel Sucunza, estoy en varios consejos de empresas y luego estoy de presidente, por decirlo así, de la CEO en Navarra. Entonces, el año pasado yo escuché o vi la presentación de Rebeca, que me interesó mucho, e incluso fui a estar con el alcalde de Pamplona, porque se iban a celebrar los Sanfermines y me interesaba saber si este producto podía detectar dónde iba a haber botellones. O sea, una cosa un poco curiosa, el alcalde no me entendió porque yo seguramente me expliqué fatal. Entonces no pude vender el producto. Entonces ahora te voy a hacer dos preguntas más concretas. Una es cómo aplicáis esto en Atrevia. O sea, ¿para qué este producto puede servir para Atrevia? Y la segunda cuestión es que yo estoy en esa confederación empresarial de Navarra y entonces si tenéis o habéis tenido clientes, porque se me han ocurrido varias cosas, de organizaciones de este tipo, más que de organizaciones, más que de empresas, que yo veo la aplicación quizás más inmediata. ¿De organizaciones?
Sí, de organizaciones empresariales, por ejemplo, de la COE. O sea, nosotros somos la COE en Navarra, ¿no? Entonces, si habéis tenido en algún momento, digo porque también veo yo utilidades para este tipo de organizaciones como la nuestra. Pero la primera pregunta era sobre Atrevia. Sí, sí, gracias. Sí. Bueno, ¿cómo aplicamos en Atrevia? Por supuesto, principalmente en nuestra actividad con cliente. Es decir, parte de mi trabajo es desarrollar hacia afuera y también ver cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Yo siempre digo que la escucha social es como el inglés, que tú puedes tener una empresa de traducciones o una academia, pero hoy en día todos los profesionales necesitamos usar inglés y los primeros mis compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando? Pues primero con mucha formación, ¿verdad? Compartiendo mucho lo que estamos haciendo, los avances, cómo son, y luego son ellos mismos los que al ver lo que hacemos nos van metiendo, no solo en sus proyectos muchas veces, sino a la hora, por ejemplo, de targetear clientes. Hacemos mucha escucha previa para, oye, he visto este problema, ¿no? En las noticias, o he visto esta noticia, o hazme una escucha y dime, ¿no? Por dónde van los tiros y si esto está relacionado a lo mejor con esta parte. Y entonces, así es como lo estamos desarrollando. Pero obviamente el siguiente granito y del que andamos detrás es hacerlo también para nuestra propia marca y nuestra propia comunicación, ¿verdad? Entonces, así es como lo aplicamos. Sobre organizaciones, sí, por supuesto. Yo siempre digo, la escucha nos vale incluso, o sea, para que lo entendamos, lo trabajamos con marca destino, ¿no? O sea, con países, con ciudades, y utilizan la escucha social. O sea, si lo puede hacer un país y una ciudad, ¿cómo no lo va a hacer una organización? Sobre todo porque normalmente cuando la gente se agrupa es porque tienen intereses comunes, y si tienen intereses comunes tienen un entorno, unos stakeholders, con lo cual se puede aplicar todo similar. Ahora mismo, organizaciones con las que hemos trabajado son más quizás patronales, asociaciones sectoriales, también con algunas internacionales, ¿no? Como la Organización Mundial del Turismo, o sea que sí que tiene aplicación para cada una con un interés distinto, ¿verdad? Pero sin duda tiene cabida. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Yo puedo hablar, Nuria? A ver, ¿cómo no? Hola, soy Juan Luis Cebrián. Bueno, nos conocemos casi todos. Estuve 42 años al frente del País y de Prisa, luego me retiré y empecé a colaborar, entre otras patronatos y actividades con Nuria en Atrevia, ¿no? Bueno, en primer lugar me ha parecido muy interesante. Tengo una serie de preguntas, ¿no? Porque en definitiva lo que estáis montando es una empresa de Data Analytics. Y estas empresas son empresas de alto riesgo, como todo el mundo sabe, ¿no? Porque no me quiero referir al asunto de Cambridge, pero el problema que tenemos es que todo el conocimiento está en la red, pero está todo el conocimiento público y el privado también. Y segundo, que como bien ha dicho Rebeca, además de observar, estas empresas actúan, ¿no? Y hay algunas empresas de Data Analytics que están en Rusia y en otros países que efectivamente actúan mucho, ¿no? Sobre todo sobre comportamientos del consumidor o comportamientos electorales, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tengo varias preguntas. Una es, ¿qué sectores están demandando servicios de Data Analytics? Que valen para comunicación, pero es para lo que menos valen. Sobre todo valen para intervenir en el comportamiento de la opinión pública y de la gente. ¿Qué sectores efectivamente se acercan a Atrevia para pedir esto y qué piden, qué quieren saber? Segundo, ¿qué límites de comportamiento, de ética, como queramos saberlo, si existe algún límite establecido por parte de Atrevia? Y por último, ¿con qué condiciones de ciberseguridad se está operando? Porque las empresas de Data Analytics son también objetivo de los hackers y de otras empresas de Data Analytics que tratan de cambiar la percepción de la opinión pública al respecto. Quiero decir que me parece interesantísimo, por lo que cuentas habéis hecho un trabajo estupendo, pero lo de menos es la comunicación en este caso. Lo más importante es la intervención y qué tipo de intervenciones
se podrían hacer o no desde una herramienta como esta, ¿no? Gracias. Muy interesantes las tres preguntas. En esta parte podemos hablar de Cambridge Analytica, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo más famoso. La diferencia entre ellos y nosotros, bueno, entre ellos y nosotros, como dices tú, no, ellos no solo escuchaban, sino que lo que hacían es tomar datos y patrones y con eso un poco ver quién era más susceptible de aceptar un mensaje u otro y modificar el mensaje de tal manera que se iban creando un poquito como espacios paralelos, ¿no? En el que al final podías apretar los botones adecuados para que la gente se movilizase hacia un lado o hacia el otro. Esto yo creo que es muy importante entenderlo, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad ahora mismo y como mencionaba ayer, como Atrevia sentimos que tenemos responsabilidad en este proceso precisamente de que la gente entienda que eso es posible, porque lo más perverso quizás de estos sistemas es que no lo sabes. Hace muy poco estaba viendo un documental que decía cuando tú ves a una persona automáticamente sabes que tiene intereses y que puede estar sesgado, ¿no? O sea, hay un filtro que se nos activa que es ojo con lo que nos va a decir y aún así normalmente solemos confiar. Pero bueno, ya tienes ese sesgo. Cuando tú ves una máquina, no. Entonces, cuando Facebook te pone un mensaje, tú crees que esto es random, pero no lo es. Entonces, no te puedes defender o no puedes estar alerta de algo que ni siquiera eres consciente que está pasando. En nuestro caso, no estamos en esa fase de utilizar la información de esa manera. Nosotros somos casi meros espectadores. Tanto es así que, aunque, por ejemplo, en asuntos públicos, obviamente mis compañeros no pueden trabajar con empresas del mismo sector porque hay conflicto de intereses, nosotros sí podemos hacerlo porque solo miramos lo que es público y te lo contamos, no interferimos, no tenemos capacidad de influencia desde mi departamento. Sí que creo que es interesante movilizarse en la dirección, no exactamente lo que hacía Cambridge Analytica, porque hay que tener también una ética, no porque ellos no la tuviesen, sino que creo que pasa como en todo, que cuando está arrancando algo hay que legislar, hay que empezar a pensar cuáles son los peligros, cuáles son los beneficios, porque están pasando cosas que no éramos capaces ni de predecir, ¿no? Entonces, creo que será interesante que nosotros entremos ahí, pero si entramos... que sea, por ejemplo, para hacer campañas de grassroots, no a nivel político o a nivel, como se están haciendo ahora, sino a nivel de sostenibilidad. Creo que las empresas representan unos valores y unos propósitos que la ciudadanía no está entendiendo porque no hemos sido buenos comunicándolo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, creo que muchos abogaríamos o defenderíamos muchas de las cosas que están pasando si tuviésemos ese contacto directo con ellos o con nuestros representantes. Entonces, para sintetizar, no estamos ahí todavía en ese espectro precisamente porque es muy complejo, creo que tendremos que estar, pero evidentemente con unos parámetros de seguridad y también con una ética muy clara. Pero bueno, esto es tan antiguo como las profesiones, ¿no? Muchas veces cuando tengo amigos abogados y dicen, bueno, es que claro, el abogado, la función del abogado es que se libre el que está sentado en el banquillo. Bueno, no, creo que la función del abogado era que tengas un juicio justo, sea como sea esto, ¿no? Pues nosotros igual, tenemos que comunicar y yo creo que eso también nos ha diferenciado en la trayectoria de Atrevia, creo que los clientes lo saben y yo, sin ser la que más tiempo lleve en la empresa, lo sé. Trabajando con Asun, con Nuria, con el equipo, hay unos límites que tiene que poner el propio profesional, ¿no? Y para proteger al cliente mismamente. Entonces, si estamos en esa parte de activarlos, no. Si puede ser interesante, sí, todo bien hecho. ¿Qué tipo de empresas están demandando esos servicios? Bueno, obviamente en la política se están demandando mucho. En España no hay grandes empresas que sepan hacer esto bien, entonces es un poco complicado. Las empresas podemos decir, del IBEX le tienen miedo porque es que muchos han salido escaldados con esto, más otros temas nacionales que hemos tenido que también se pueden juntar, entonces casi no solo hay que ser bueno, sino parecerlo también, ¿no? Así que no quieren meterse mucho en esos, pero donde más aplicación estoy viendo, ya no en lo nuestro, sino por compañeros que están en el sector, es en consumo. Por ejemplo, con las grandes telefónicas, ¿no? Tienen una cantidad de datos espectacular y pueden triggerear para comercial, por ejemplo, que si tú llevas 3 minutos hablando con la competencia es posible que te vayas a cambiar, así que te lanzan una oferta automática. Y aquí yo le decía, oye, pero
¿y mi privacidad? Para que tú sepas que yo estoy hablando con la compañía telefónica o con mi padre. Y decía, bueno, es que los de las compañías de la competencia los tenemos ya mapeados y tú has dado permiso para que se haga esto, que yo creo que va a ser la siguiente generación. Tenemos que entender desde entonces, ya os aviso a todos, que no permito ninguna cookie cuando me meto en una página porque lo hacen y lo están utilizando y no lo sabemos. Entonces, para temas de consumo se está utilizando mucho, se está modelizando y con un peligro que es, estamos modelizando basado en datos de un mundo que queremos cambiar. O sea, todos los datos, si miramos por ejemplo en bancos a la hora de dar créditos en Estados Unidos, que se está utilizando mucho, el Big Data y el Analytics, ¿a quién se le han dado históricamente los créditos? A los hombres blancos de un determinado poder adquisitivo. Eso significa que la máquina registra eso y cuando sale una mujer aplicando un crédito dice, uff, no, esta no está en mi sistema. O en Amazon se dieron cuenta con los currículums, ¿no? Automatizando dijeron, ¿por qué solo nos está fichando hombres blancos también? Dijo, claro, es que tenemos una trayectoria de haber estado fichando hombres blancos durante muchísimos años y la máquina aprende de los datos que le das. Entonces, ahora lo que se está estudiando mucho es precisamente esto. Si queremos, estamos avanzando, ¿no? Mirando hacia adelante y le estamos dando datos del pasado, estamos generando una inteligencia que está desactualizada por un lado y por otro que no podemos terminar de controlar porque al final hay una parte de esas conclusiones que está sacando la máquina que tú no sabes cuáles son. Tú no le programas si A, haz B. Él va viendo que se van generando una serie de patrones y los va utilizando, pero si ese patrón es ético o no es ético, todavía no lo saben. Por eso yo creo que tenemos que andar con ojo, pero por ahí es donde más se están utilizando. Yo no sé si he respondido a todas tus preguntas. A ver, no, bueno, has puesto otras preguntas nuevas, ¿no? Porque todos esos problemas que afectan a las telefónicas te afectan a ti. Claro. Y por lo tanto, por eso digo que es una operación de alto riesgo, porque no sabemos quién te está hackeando y cuándo a la hora de defenderte vas a decir tú hackear a otros. Es decir, porque esa es la historia de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa como esta inicialmente. Le pidieron unas observaciones electorales, a partir de ahí había unos rusos que estaban metiendo datos que modificaban el comportamiento. Pero esto puede ser con la política, como decía antes Jaume Llopis, también puede ser con el consumo, con cualquier otra cosa. Entonces, primero, me parece interesantísimo. Segundo, vuelvo a decir, yo creo que habría que prevenir antes que curar y establecer un sistema de vigilancia y de ciberseguridad también para vuestra compañía, porque vuestro trabajo puede estar hackeado y utilizado o modificado por otros agentes que hacen lo mismo que vosotros en la red o por otras máquinas, ¿no? Pero muchas gracias. Gracias. Muy bien. Si Sí. queréis, voy yo ahora. Gracias. Bueno, soy Silvia Basvich. Actualmente soy advisor de una compañía tecnológica multinacional, temas de automatización de procesos y temas de inteligencia artificial, y también estoy en varios consejos asesores. Rebeca, nos conocimos yo creo que al principio de tu aterrizaje en Atrevia. Y la verdad es que lo primero que quería decirte es que enhorabuena porque creo que habéis avanzado muchísimo y que todo lo que nos has contado es súper interesante. Creo que hoy en día cualquier compañía que no sea data driven, obviamente pues seguramente esté fuera del mercado, porque es que sí, es hiperrelevante para su posicionamiento y para la competitividad, con lo cual pues creo que es un área que sin duda ninguna tiene un camino largo y muy interesante por recorrer. Yo como soy de las últimas, la verdad es que habéis tocado varios de los temas que tenía en mente. Uno de ellos era el tema de, efectivamente, creo que todas las compañías son conscientes de que necesitan datos para digamos, identificar oportunidades, para mejorar sus estrategias, para un montón de cosas, pero no sé hasta qué punto. O sea, tú has mencionado algunas cifras, decías 60% de los clientes tienen herramientas de escucha y 100% de vuestros clientes tienen un equipo especializado y sin embargo contrata Atrevia.
yo, o sea, no sé dentro de ese 60%, o sea, de qué tipo de compañías estamos hablando, porque yo creo que todo el mundo es consciente, como de tantas otras cosas, ¿no? Como de la importancia de la inteligencia artificial y del machine learning para hacer temas de patrones, etcétera. O sea, pero no sé hasta qué punto, pues de ese porcentaje, o sea, qué tipología, ¿no? Un poco lo que decía Juan Luis, qué sectores y qué tipología de compañías, ¿no? Por entender un poco quién invierte, quién está invirtiendo de verdad en esos temas. Luego, por otro lado, también, digo, por juntar todas las preguntas, por otro lado, también tenía un poco la pregunta, ¿no? de cómo, lo que decía Juan Miguel, de cómo se está aplicando Atrevia. Me refiero a, oye, creo que es una herramienta utilísima para identificar oportunidades de negocio, es decir, qué necesitan los clientes y por tanto abordarlos, ¿no? Cómo ajustar la comunicación interna, cómo optimizar, por ejemplo, talento y su rendimiento, que es un tema que no hemos hablado, pero que para la parte de recursos humanos creo que es interesante y que cada vez más pues, hay tendencias en ese sentido. Incluso cómo prevenir o cómo hacer la parte predictiva de crisis, ¿no? En compañía, o sea, no solo a toro pasado, sino cómo atisbar que una crisis te viene encima, ¿no? Porque se está hablando de ciertas cosas. Y luego, pues, una pregunta así, es decir, ¿conocéis bien qué está haciendo la competencia en este ámbito, ¿no? Por saber cuál es el valor diferencial y sobre todo, pues, decir, oye, creo que Atrevia es mejor que todo lo que hay en el mercado en todas estas patas, ¿no? Y por último, deciros que creo que viendo vuestra web, sinceramente no se percibe que todo lo que estáis haciendo, ¿no? en este ámbito, y creo que es un driver, una rama hiper importante en estos momentos en todas, o sea, y que afecta a todas vuestras líneas de negocio, y creo que los clientes deberían saber todo lo que estáis haciendo, porque creo que es interesantísimo y que creo que quizás si no lo saben o ven simplemente Data Analytics y digamos un resumen muy superficial o muy alto nivel, pues igual no saben la potencia de lo que estáis haciendo, ¿no? Y quizás pues es como, no sé, algo que apunto por si lo consideráis oportuno. Bueno, sobre la web os avanzo que totalmente de acuerdo. Hace más de medio año que estamos cambiándola, pero al final, como los clientes pasan a primera fila y nosotros somos los últimos, ¿no? Pero bueno, parece que ya va, por fin he conseguido que metieran Atrevia dentro de la lista de trabajos y que ya queda poco, ya queda poco. O sea que dentro de nada vais a ver una web diferente. Sí, sí que es cierto. Gracias, Silvia y Nuria. Sobre el enfoque, yo diría, ¿no? Es verdad que posiblemente lo que más nos ha costado en este tiempo, pero a la vez que creo que es lo más acertado, es ponerle foco, ¿no? Entender quiénes somos. No somos una compañía de analytics, no somos una compañía tecnológica, somos expertos en comunicación. Y para eso utilizamos las herramientas, ¿no? Entonces, aunque nos podemos meter y hemos tenido muchos clientes, obviamente, que como necesitan estos servicios, pues a lo mejor, oye, lo podemos utilizar para optimizar, ¿no? Según los flujos de comunicación, los sitios en las oficinas, lo podemos utilizar. Pero si cambiamos tanto, ¿no? de proyecto, no construimos know-how, que yo no digo que no podamos hacerlo en un momento, pero en este momento hemos preferido centrarnos en lo que sabemos hacer bien y donde podemos ofrecer esa ventaja competitiva. Que sí es cierto que, por ejemplo, nuestra tecnología es muy diferencial. No solo lo decía, ahora estamos con un proceso de selección abierto y los candidatos yo creo que se quieren venir con nosotros solo porque tenemos la tecnología, ¿no? Entonces, eso es muy diferencial para clientes y demás, pero sobre todo es la capa final. Estos clientes que decíamos, bueno, el 60% ese que te mencionaba, son empresas obviamente grandes, son multinacionales, son las empresas que tienen presupuesto para comunicación y marketing, ya saben que esto lo tienen que tener. Lo que no han sabido es aterrizar cómo. Muchos lo tienen externalizado con sus agencias, pero me dicen, ya, pero es que esto al final no sé cómo decirle a mi jefe que lo estoy utilizando para nada. Muchos tienen las herramientas, pero de nuevo no saben leerlas bien, o sea, saben sacar los gráficos y entienden, pero no qué repercusión tiene eso, porque al final lo que necesitas son
estrategas, esto no deja de ser una radiografía o un balance de situación en una empresa, ¿no? Entonces, te lo pueden dar y tú entiendes lo que pone ahí, pero no sabes cómo traducir eso. Y para mí ahí es donde estamos aportando el valor. De hecho, casi siempre, ¿no? Justo el aporte es, y quiero saber qué opináis vosotros, que sabéis de esto. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia. Las agencias se están metiendo cada vez más, por suerte y gracias a la visión de Nuria entramos antes y entonces pues siempre el que llega antes tiene otra oportunidad, sobre todo tiene más tiempo para fallar y ponerse, ¿no?, en el camino correcto, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos ampliando equipo y me decía, ahora que estamos seleccionando, en el último mes se ha disparado la demanda de perfiles de este tipo, ¿no? Bueno, pues no todas las empresas van a ser capaces de contratar ahora porque en las agencias se está viendo muchísima rotación en estos momentos porque, bueno, están sufriendo como todos los negocios. Nosotros sí podemos permitirnos fichar talento ahora. Ya sabemos qué talento necesitamos y tenemos, como digo, yo creo esa propuesta de valor que a día de hoy le está gustando mucho a los clientes. No es tan fácil competir con nosotros. Una herramienta de este tipo cuesta entre 150 y 250.000 euros. Entonces, no todas las agencias de comunicación pueden invertir en una herramienta de este tipo, pues necesitas clientes grandes que después te lo puedan contratar. Pero es que además con esta herramienta no haces nada si no tienes buenos analistas. Entonces, añádele a ese importe para poner en marcha este departamento, pues la contratación de un director y de mínimo dos analistas, mínimo. Es decir, es un negocio en el que no puede entrar todo el mundo, pues tienes que invertir y después tienes que saber muy bien que, o sea, la clave de la herramienta es qué preguntas y después de qué preguntas es qué aconsejas al cliente con las respuestas que tienes. Entonces, necesitas muy buenos analistas y muy buenos estrategas de public affairs o de comunicación. O sea, la inversión es muy alta. Si tuvieras que montar una empresa desde cero solo de este tema, muy alta. Es una inversión. Yo sí, yo estoy de acuerdo con... Está complicado la parte económica, pero también conseguir ese producto final. Dentro estoy pensando en uno de nuestros clientes recurrentes, que es del IBEX, que tiene, como digo, yo trabajo directamente con su equipo especializado en esto. Le pasan varias cosas. Uno, que por ejemplo me decía, yo no puedo entrar en LinkedIn, necesito que me hagas tú este proyecto. Ahí está nuestra ventaja tecnológica, pero también me decían, yo no soy asuntos públicos y en una empresa como esta, ¿no?, ser capaces de hacer esas sinergias y de trabajar todos juntos es mucho más complicado, entonces necesito que tú me ayudes a hacer ese informe para que yo se lo provea a asuntos públicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy acertado, tanto los recursos que estamos poniendo como ya de por sí el expertise y el know-how de Atrevia es difícil de imitar. Por otro lado, yo creo que además añadiría que yo creo que es necesario para sacarle chicha a esto tener un departamento especializado, porque aunque todos podemos entender cómo funciona esto, de verdad conocer el mundo de Internet no es tan sencillo. Veíamos, por ejemplo, acciones coordinadas en Twitter que el cliente me decía, mira, hemos detectado esto y yo creo que son bots. Y yo le dije, no son bots. Esto es una acción coordinada, ya hemos visto 8 como estas. Evidentemente, el objetivo es lo mismo, que es conseguir generar una percepción falsa sobre algo. Lo hemos visto durante las elecciones, lo hemos visto con el fútbol, con una peña del Real Madrid, ¿no? Entonces, ese know-how, esa experiencia en la que yo ya me he encontrado con esto 25 veces y me paso el día intentando entenderlo, no lo puede hacer alguien que trabaja en un departamento de comunicación normal porque tienen muchas más cosas que quizás les apremian más, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es que nos diferenciamos. Muchas gracias. Entendido. Muy bien. Ahora me he despistado. ¿Todos habéis hablado? No. Falta... Yo no. Voy a ser el último. Bueno, las cuestiones, los temas ya están todos encima de la mesa, pero quería hacer una pregunta y muchas gracias a Rebeca por tu presentación, que ha sido muy interesante y es un producto estupendo. Pero quería entender un poco mejor cómo
compatibilizáis la gestión de redes que hacéis también y este producto? ¿Es complementario? ¿Es algo que añadís? O sea, ¿cómo lo gestionáis esto? Porque las dos están muy vinculados. Y otra pregunta, bueno, los costes ya lo has mencionado más o menos, pero ¿sois buenos en todas las redes? Bueno, ese barrimiento que hacéis es igual para todo tipo de redes, porque no todas son iguales. Sí, gracias, Eduardo. Muy afectadas las preguntas. La primera, nuestro equipo, somos equipos distintos porque requiere de capacidades distintas. Los que ejecutan y hacen la estrategia de comunicación en redes de la empresa y los que nos dedicamos al social. No quiere decir, por ejemplo, todas las estrategias de digital que salen de Atrevia ya llevan incorporadas la herramienta. O sea, ellos, evidentemente, antes de hacer un post, cuando están a lo mejor gestionando comunicación con el cliente, ellos usan, de hecho, la misma herramienta que yo. O sea, que eso ya está en el paquete. ¿Dónde solemos entrar nosotros? Cuando es un tema más estratégico. Siempre como que la diferencia principal es si hace falta informe o no hace falta informe, ¿no? Ellos lo utilizan en el día a día para informarse ellos y poder crear mejores conceptos y demás. Nosotros nos dedicamos a contestar preguntas más específicas, entonces esto normalmente requiere un informe. Sí que es cierto, por ejemplo, en el kickoff, antes de arrancar, por ejemplo, un rebranding o antes de hacer una cosa grande, normalmente nos piden informe a nosotros. Oye, analízame en el último año y eso depende, ¿no? Puede ser competidores, puede ser este foco, puede ser... Y entonces ahí es que se lo damos y ellos lo meten y luego ya en las cosas más diarias lo gestionan ellos. Sobre el tema de las redes. Bueno, evidentemente yo creo que tenemos que entender, con las herramientas más sencillas, Twitter es la más accesible para todo el mundo y luego, según te vas complicando, pues más difíciles son. Nuestra nueva herramienta de verdad entra en todas con búsqueda de palabras, que yo creo que es lo más complicado, ¿no? O sea, yo puedo tirar una búsqueda con palabras clave y me va a buscar en todas a la vez y me va a sacar los mismos resultados. Pero es verdad que no puedo decir que sepamos tanto de VK que me ha aparecido en 3 crisis como pueda saber en este punto a lo mejor de un Pinterest, un Instagram, ¿no? Pero justo en eso también estamos centrándonos ahora en intentar coger también soltura ahí porque como cuando un periodista necesitaba entender, ¿no?, todos los periódicos y de qué pie cojeaban y un poco cómo funcionaban y demás, nosotros también necesitamos entender eso. Entonces, desde la honestidad, como son redes que algunas no aparecen tanto con nuestros clientes, en nuestros casos no las manejamos obviamente al mismo nivel, pero sí que es cierto que nuestra tecnología nos permite acceder a ellas y que estamos intentando familiarizarnos con ellas lo máximo posible. Pues fenomenal, pues hemos llegado al final de esta sesión y nada, como siempre os enviaremos ese mail de cuestionario súper rápido a la captura de oportunidades y de ideas y la verdad que muchas gracias por vuestro tiempo.